a los tres los quiero, uy. Ay, qué lindo. Tú has sido un ángel, eres una linda persona. Porque me quieres mucho, sí, bueno, no, sí. No, sí trato de ser de bendición, que mi vida sea de bendición, es la primera idea. Ok, ya estoy en vivo otra vez. Bueno, ahora deja que aparezca, porque Sí, todavía está el pasado. ok, Cuando aparezca el otro, se quita así me pasó la vez pasada, pero ya estoy en Messenger. En Messenger sí me aparece la varita mágica y todo sí. ese rollo. Hay unas como caritas. No, Ahorita todavía no sales, yo te aviso, ok. ¿eh? Sí, exactamente, hay unas como... Se cortó el teléfono. Bueno. Amigos, amigas, es como la cuarta vez que entramos, ¿no? Espero ya se haga. Es que la entrevista va a estar padrísima, si es que se nos hace aquí Todavía no sales. Ok, espero se nos haga la entrevista, amigos, amigas, si nos están viendo. Em, Es que está desde Querétaro. No, pero he entrevistado a gente desde España, de Chile, de Perú. A veces sí tiene que ver algo el internet. Me avisas cuando me veas para hacerte la invitación. Claro. Dice que... ¿Creo que ya me estás viendo o no? No, espera. Ajá. Yo ten paciencia y ahorita vas a aparecer. Sí. En un momento a otro vas a aparecer. Eso. Qué bueno que te haya gustado mucho la psicología. Sí, desde los 14 años me gusta la psicología. Yo leía mucho desde los 14 años y uno de los libros que me llamó mucho la atención para estudiar psicología fue Los hornos de Hitler. Dios mío, sí, qué libro tan vendido en aquel tiempo y cuánta cosa tan triste y fea, ¿no? Y me impactaron las fotos. Un libro de más de 300 páginas. Sí, aquí, Tenía yo también lo compré. Imágenes explícitas. Sí. Y dije, bueno, ¿cómo es posible que un ser humano tenga una mente tan dañada, ¿no? Exacto, entonces, por eso y muchas razones siempre quise estudiar psicología. Y mira, lo logré y él fue abusado por el padrastro. Pues no necesariamente. Él tuvo muchos problemas sexuales desde también, infancia, ¿no? Ajá. con su identidad. Entonces, de hecho, tiene un bisabuelo que parece que era inclusive judío, ¿eh? Fíjate nada más. Sí, judío. Él estuvo en la guerra. En sí. la guerra 1917. fue uno de los soldados más destacados, incluso lo metieron a la cárcel. Sí. Lo sacaron de la cárcel y fue cuando empezó su ideología y a formar ya esa mente malévola. Sí. Para pues llegar a un alto grado en la milicia y poder conquistar otros países, inclusive Alemania, por supuesto, a priori. ¿Cuántas cosas tenemos que hablar tú y yo? Él pintaba precioso. ¿Ah, sí? Y, por ejemplo, en la Escuela de Arte de Viena... Julio, a ver si ya me ves todavía, ¿no? Si no, ya le quito. Híjole, es que no, mira, es que... Alma, hola alma mía, Victoria, Julio. Y volver a entrar. No sé por qué, yo creo que es mi internet entonces. Sí. También que íbamos en el primero. Ya te vi. Ok. A ver. Pero va súper atrasado, fíjate. Yo creo que eso es el atraso, porque apenas estás saludando a tus amigos. Dice enviar solicitud. Sí, sí, ahí, enviar, ya enviar. Unirte. Ahí, enviar. Ya. Eso, parece ser que ya, ahora sí, wow. Ahora dice unirte. ¿Le pongo unirte? Sí. ¿Ya me viste? Ya te la envié, invitar. A ver. Coloca el teléfono en posición horizontal. Sí. Ya lo estoy haciendo así. ¿Ya me viste? No. Ahora sí,
Hola, 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 ¿cómo estás? Qué gusto Ok, voy a apagar saludarte. el teléfono que es el que está haciendo el ruido. Ya. Amigos, amigas, ahora sí es un gustazo poderles presentar a Evelyn Ramírez y el segundo apellido es hija de mi hermana, la mayor, que la quise demasiado, mi sobrina, prima Evelyn, y bueno, tiene un chorro de cosas que contarnos. Para mí es algo exquisito poderla tener aquí y bueno, entremos en materia porque creo que estuvimos como 3 minutos y nada. Evelyn es psicóloga clínica, ahorita que nos explique ya un poquito más, con especialidad en educativa y no sé si tenga otra especialidad más. Ahora sí, si gustas presentarte, Evelyn, gustazo de verte ahora sí. Hola, querido Eduardo, el gusto es mío, de verdad, y gracias por la invitación. Efectivamente, mira, yo estudié psicología y posteriormente hice una especialidad casi a la par de mi carrera de psicología infantil. Me di cuenta que era necesario estudiar psicología clínica y también psicología clínica infantil, porque ahora sí que, como se dice coloquialmente, va junto con pegado. Y ahí mismo estudiamos cursos de psicología educativa, porque nos dimos cuenta que en las escuelas, cuando nos llegan niños, que las escuelas nos envían familias con niños que tienen cierto problema de aprendizaje, teníamos nosotros que ver y verificar qué estaba pasando en esa personita, qué estaba pasando en su psique, qué estaba pasando en su cognición. Entonces, que tener mucha expertise en cuanto a nuestros atenciones escolares y también en cursos de baterías de test psicométricos, neuromotrices, test proyectivos, electroencefalografía, mapeos cerebrales. Todo eso es un bagaje muy grande y muy amplio, el que tenemos nosotros que aprender y estar inmersos para poder hacer diagnósticos certeros. De otra manera, pues vamos a hacer malos expertices y lo que va a pasar es que vamos a dirigir muy mal a un niño y lo podemos llevar a un abismo innecesario. Ok, vamos a empezar con los niños, vamos a empezarle duro. De los 0 años a los 7 años es cuando se va creando la mente del niño, ¿no? ¿Quién Sí, es, cómo se va? Ok, y ya cuando el cerebro y llega a identificar a los 7 años qué es cada cosa, ya la mente o el cerebro trabaja en automático, sería la primera pregunta. Y bueno, si en esos primeros 7 años tuvo algún problema, alguna dolencia, algún trauma, quiere decir que lo puede seguir durante toda la vida, después de los 7 años que ya trabaja el cerebro como en automático. y bueno, vamos a ver primero en una entrevista anamnésica con la madre qué es lo que está pasando en el área prenatal, en la época prenatal, desde antes de que nazca el bebé, si hubo algún disturbio, algún problema prenatal precisamente a la hora de la gestación. ¿Por qué? Porque a veces la madre tuvo preeclampsia, a veces la madre tomó diferentes fármacos, si hay adicciones, si respiró en la etapa perinatal, si respiró bien. Es multifactorial los problemas cognitivos y los problemas cerebrales. Y puede ser que también tenga algún tipo de patología hereditario. Entonces, vamos a especificar a base de muchas pruebas, pero con mucho diálogo de la madre en una entrevista a profundidad anamnésica que dura varias horas, para encontrar cuál puede ser la razón que el niño cognitivamente no esté o razonando o aprendiendo, porque a veces nos llegan con ese tipo de problemas de aprendizaje ¿Cómo, de, de las escuelas. cómo debe ser un papá, Evelyn? De los 0 a los 7 años, ¿cómo debe ser un papá riguroso, como eran hace 30, 40 años, de que no hace las cosas y te doy una nalgada, o muy apapachantes? ¿Cómo debe ser un papá durante los primeros 7 años para que nuestro hijo, después de los 7 años, ya tenga una secuencia mejor?
Claro que sí. Mira, me voy a ir, si me lo permites, a ir etapa Sí, por etapa. Son 4 etapas sí, muy muy bien. importantes del Sí, desarrollo. Entonces, por sí, ejemplo, Piaget en sus etapas de desarrollo está abordando la etapa sensoriomotora, que es la etapa de los 0 a los 2 años, es la etapa innata, ¿verdad? Donde deglute el niño, donde está comiendo, donde empieza a escuchar sonidos y empieza a repetirlos. eh, Innatamente. Posteriormente, la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, se clasifica por objetos, las cosas de colores, de formas, en fin, empieza a darse cuenta que un lápiz, una pluma, una regla, o sea, lo puede ir agrupando para hacer dibujos, todo eso lo va aprendiendo. Y existe un egocentrismo, todo lo quiere para él, llamar la atención para él. Esa es ah, una ok. etapa muy interesante. Posteriormente, la etapa de operaciones concretas, donde ya empieza con las matemáticas, que es de los 7 a los 11 años, y ya está ocupando un desarrollo del pensamiento lógico. Y ahí es, desde chicos, vamos a ver los límites. Desde pequeños, un papá debe enseñarle a un bebé los límites. Ya cuando empieza a gatear, cuando empieza a agarrar algo, decirle, no, se rompe. Y de alguna manera enseñarle y mostrarlo algo que se rompe, ya sea una hoja, ya sea algo que le pique con una aguja sin lastimarlo, decirle pica. El niño va a ir aprendiendo, va a ser cognitivamente lo que puede pasar, pero siempre con límites. Si a un niño no se le enseñan límites, entonces va, como ahora actualmente, a existir un niño emperador en casa. Los niños emperadores son los que rigen el hogar, lo que diga el niño, y cuando les llaman la atención, cuando no ha habido límites, entonces el niño hace berrinches hasta obtener lo que él desea. Y es cuando vienen ya con unos problemas gigantescos, porque la mamá le dio flojera a veces. Me lo dicen, es que yo llego de trabajar tarde y ya me da flojera corregirlo. Mi mamá se quejó de él porque lo dejan con la abuelita, por ejemplo. Ya ahorita las mamás trabajan mucho, los papás también, y sí estamos viendo el problema de los límites de los papás hacia los hijos. Ok, que les dan una nalgada en el calzoncito, pues a lo mejor el ruido los asustó, a lo mejor, pues yo no estoy de acuerdo con los golpes, jamás, 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 pero a veces un manacito con la manita abierta, aquí el ruido, sin que los lastimes, es no. Cuando se van a caer, cuando agarran una estufa, no. Te caes, te puedes caer, no, te vas a caer, pues no, no sabes si se cae o no, qué tal si no se cae, te puedes caer, te puedes lastimar, pero siempre, siempre hay técnicas para poder ayudar al niño a la autorregulación, a que tenga él una autorregulación en cuanto a la frustración, porque hay niños Ejemplo, que no ajá, tienen tolerancia a la frustración y se deben de ir enseñando. un ejemplo. Por ejemplo, cuando el niño hace pataletas porque no ganó un juego, están haciendo un juego y no ganó todas las fichas y el niño se revuelca de coraje y quiere ganar. Tenemos que enseñarlo a ganar, pero también a perder en ese momento y que se autorregule y que va a tener otra oportunidad, no que le dan los papás todas las fichas para que gane. Son pequeños ejemplos, pero así es en la vida. Entonces, no tienen tolerancia a la frustración. Otro detalle muy importante, los celulares. Hemos visto en el Sí, consultorio niños que llegan de 3, 4 años, que si no le dan el celular hacen unos berrinches tremendos y hasta cachetean a la mamá o al papá, hasta que se lo dan, se tranquilizan. Es impresionante cómo ya los niños no se mueven de un sillón por estar jugando con el celular. Es preocupante, de verdad, porque todo lo quieren inmediatamente y ya no tienen el área de juego. El área de juego es muy importante para el área, la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa. ¿Qué es la psicomotricidad fina? El poder, por ejemplo, meter unas piezas en lugares muy pequeños, todo eso cognitivamente, el desarrollo neuronal
Las redes sevianas que están en nuestro cerebro son unas redes neuronales en donde se van cada vez acrecentando y multiplicando. Si nosotros no hacemos pensar al niño con determinados juegos o en la escuela, entonces su área cognitiva se va a retrasar y no va a ir a la par con los otros niños, no se va a desarrollar como debiera ser. Entonces, es muy importante que el niño juegue, brinque. La motricidad gruesa es los brincos, los saltos, el equilibrio. Entonces, todo eso los hace que los niños vayan desarrollándose óptimamente, según de acuerdo a su edad. El área cognitiva es la que te va regulando lo que vas aprendiendo. Entonces, si el niño ve, por ejemplo, mucho el celular y todo eso, se puede retrasar su etapa de aprendizaje, lo que me estás diciendo, ¿no? No Entonces, necesariamente, pero se va a perder de otro tipo de desarrollos cognitivos, muchos desarrollos cognitivos, como armar un rompecabezas, como poder ser más ágil para brincar obstáculos, para brincar en un pie. Necesitan también ejercitar su equilibrio, muchas cosas que el cerebro trabaja todos los días. ok, ¿nos quedamos en qué etapa? ¿En la de 6 años o ya me habías dicho De 7 hasta a qué edad 11 años es De 7 a 11 años. operaciones Me dijiste, completas. de 7 a 11 años me dijiste que empieza el pensamiento lógico. ¿Qué es el pensamiento lógico? ¿Que ya el niño ya piensa por sí mismo? ¿O qué es? Razona, por ejemplo, las matemáticas, ya razona lo que le va a suceder en la escuela si estudia, ya va a tener más claro que se va a sentir mejor porque estudió y un examen va a ser más gratificante si estudia o va a tener más temor porque su conciencia ya es más clara si no estudió y puede surgir un regaño, por ejemplo. Pero básicamente el desarrollo de pensamiento lógico se basa en la lógica matemática, por ejemplo, la lógica musical, porque todos son matemáticas. Ya inclusive empieza a aprender matemáticas más rigurosas, más difíciles. Es la Entonces, etapa del me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, dame, ya ahí cuando piensan por sí mismos. ahí se está desarrollando esa etapa precisamente con la etapa de las operaciones formales, que ya forma hipótesis. Ahí ya, Por por ejemplo, ejemplo, a partir del pensamiento lógico, pasa a un salto de hipótesis, a ver, a ver, a capacidad de ver, a ver generar si lo voy a entender. conclusiones. A ver si lo voy entendiendo. El cerebro derecho es el que capta las imágenes. El cerebro Correcto. izquierdo es el que le pone nombres, ¿no? O sea, aquí El veo, área por ejemplo, el dibujo de matemática. una gallina y acá me dice que es gallina, ¿no? Acá veo un número que es así y acá digo es el número 2 en el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo es el de las artes, no, perdón, el lado El derecho lado es el de derecho las es el de artes las artes, es el creativo, el derecho. y el lado izquierdo es el matemático, ¿no? Lógico. Ok, entonces me viene la imagen y la paso a la izquierda. O sea, a partir de los 7 años ya el niño ya estructura su cerebro esas dos partes, ya entiende, ¿correcto? Es Ahora, a correcto. partir de los Muy 7 bien. ya entra como un automático, ya las cosas se hacen como automático. Por ejemplo, yo me subo al carro, yo voy platicando, pero meto primera, meto segunda, meto tercera, meto cuarta sin pensarlo ya. Es lo que pasa a partir de los 7 años. Sí, a partir de los 7 años se está apenas desarrollando esa etapa, se está desarrollando. De los 11 en adelante está desarrollada. Unos más, unos menos, poco más, pocos menos, porque no todos somos iguales. No hay un estándar, digamos, puede ser 12, 13 años o 10 años que un niño ya tenga más destrezas cognitivas que otros. Ahora, por ejemplo, la capacidad para generar conclusiones abstractas Sí. empieza a desarrollar a partir de los 11 años. Efectivamente, por ejemplo, una hipótesis, lo que puede pasar, Ah, ok. que pueda Si decir, hago esto, si me como esto, me va a hacer daño. O si piso ese escalón, me puedo caer. O sea, hasta los 11 12 años. exactamente, exactamente eso es ya un nivel de conciencia
más desarrollado. Ahora, eso es lo más importante de venir porque quiere decir que a partir de los 12 años yo ya, o sea, yo tengo hasta 50 años, quiere decir que a partir de los 12 años, al día de hoy, lo que fui hasta los 12 años es mi 60-70% de lo que soy el día de hoy, o qué porcentaje puede haber. Pues todos somos cambiantes, tenemos una esencia, tenemos un aprendizaje a priori. Desde que nacemos, todo lo que se nos va quedando en nuestra infancia, desde que vamos desarrollando en cuestión de nuestro entorno, hay gente muy inteligente, pero no puede desarrollar realmente sus capacidades porque lo frena un entorno hostil, pero básicamente de la formación de la infancia, de la adolescencia, vamos nosotros desarrollando capacidades diferentes y capacidades múltiples. Lo dice Gardner. Capacidades múltiples. Gardner lo Ok, dice. hoy también es que es una capacidad múltiple, pero bueno, antes de eso, la pregunta es, día a día yo puedo cambiar mi forma de ser. La vida es cambiante. Sí, claro, Entonces, puedes cambiar de opinión de un día para otro. si vivo en el pasado es porque uno quiere. Claro, claro que sí, porque como tú pienses una situación, como tú la quieras ver, te va a lastimar o no. Es todo lo tenemos en la psique, en la mente. Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo quiero pasar a través de esto, dejarlo atrás, perdonarme, perdonar y trabajar en ello, no es fácil, lo puedes lograr. Y todo se puede lograr con el pensamiento positivo, porque también podemos, la terapia cognitivo-conductual, que yo me dedico a ella, es la terapia clínica, la terapia cognitivo-conductual que yo amo tanto es eh, cognitivo-conductual. Cognitivo, cómo percibes las cosas y cómo las acomodas en tu mente. Esa es la cognición. Y Okay. conductual, cómo actúo conforme a lo que yo pienso. Ahora, la terapia es, si tanto daño me ha hecho eso, y empiezo yo a cambiar, porque ya quiero cambiarlo y quiero mejorar, empiezo a cambiar ese pensamiento, empiezo a mejorar y me doy cuenta de que sí puedo perdonar, de que puedo cambiar mi entorno o mejorar mi entorno y que hay mucha capacidad en la mente humana para cambiar la vida que uno quiera vivir. Ok, Entonces, muy fácil. yo soy el producto, Evelyn, de mis pensamientos. Mis pensamientos me llevan a las emociones, mis emociones a mis creencias, y mis creencias es cómo actúo yo al final. Entonces, por eso creo que es muy importante siempre aprender a pensar bien, el estudiar y todo ello para que mis emociones sean buenas, ¿no? Ahora, esto es lo que también atraigo a mi vida, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Querías un tema más contigo antes de que se nos vaya el tiempo. Me decías que ves, por ejemplo, también a la gente eh, dentro de la mente, cuáles de las enfermedades peores que puede haber y por qué las hay. Por ejemplo, la esquizofrenia, la gente que quiere salir corriendo, huyendo. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué hay ese tipo de enfermedades? ¿O no hay explicación? Sí, mira, no hay una explicación concreta, hay mucha investigación en las neurociencias. Recordemos que en neurociencias, a partir de los noventas, la OMS y a nivel mundial se ha invertido a partir de los 90 millones de dólares para las investigaciones y han descubierto varias cosas y varios fármacos ahora novedosos y mejores, pero en sí, a ciencia cierta, todavía hay mucho que investigar acerca de todos y cada una de las enfermedades mentales. La esquizofrenia básicamente es un trastorno que afecta la capacidad de sentir, pensar, comportarse de manera lúcida. Entonces hay, por ejemplo, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, delirios, en donde el sujeto sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque le viene una etapa de ansiedad degenerativa, perdón, le viene depresiones muy profundas, ataques de pánico,
y sufren muchísimo. Es la enfermedad más agresiva mental que existe y hay diferentes tipos de esquizofrenia. Por ejemplo, está la esquizofrenia paranoide, y es la esquizofrenia paranoide. Esa esquizofrenia es donde escuchan alucinaciones auditivas. Entonces, te dicen que escuchan a los demonios, en fin, que les piden que maten a alguien, llegan a matar, o que se suiciden. Me Entonces, dijiste que se pierde la emoción o pierden el sentido del amor o el sentido de la vida, o cómo me dijiste, pierden el conocimiento de ello. Ahora, esa pregunta va en relación a, entonces, por ejemplo, en algún juicio hay doctores en los cuales se puede decir, este sufre de esquizofrenia y por eso mató a tal persona y a lo mejor lo mandan, en lugar de a la cárcel, lo mandan a un hospital. Es todo eso, o sea, hay un se puede justificar por este tipo de enfermedad que puedan matar a alguien, o sea, justificar porque está enfermo. sí, por supuesto. Sí, nada más que se tienen que hacer un examen exhaustivo de pruebas psicológicas exhaustivas, como Minnesota es un test de más de 500 preguntas, por ejemplo, pero no solamente eso, son entrevistas constantes con esta persona, son mapeos cerebrales, electroencefalografía general, y es para poder dictaminar efectivamente qué está pasando en este esquizo, si es que es esquizofrénico. No es nada más, ay, no, sí, por sus actos es, no, se tiene que especificar muy claro. Yo hago ese tipo de reportes para algunos juicios, inclusive algunos juicios orales que hay, y efectivamente tenemos que tener ese cuidado de tener todos los elementos y todas las herramientas para que no vaya a la cárcel y vaya a una atención psiquiátrica benéfica para él y para sus familiares. Ok, Entonces, la primera parte de la entrevista de Benin te la hice para ir conociendo cómo el cerebro va pensando del niño a los 11 años y todo eso. Entonces, si no fue buena, bueno, yo quiero llegar a este punto tratando de entender que si había una persona esquizofrénica había sido por todo lo que trajo desde su niñez, pero creo que no, ¿verdad? En cualquier momento se puede enfermar una persona de eso o hay consecuencias, fue un producto de algún golpe o qué onda. sí, en la esquizofrenia hay un genoma, hay una carga genética que puede ser hereditaria. Se puede detonar o no. Entre más estrés haya, es más factible que se detone la enfermedad. ¿Por qué? Porque suprime el sistema nervioso central y hay un genoma que es ahorita déjame ver. Una vez más, genoma, ¿qué es? Antes de que, para que El te acuerdes. genoma, qué es un genoma? Es la Sí, información genética que tenemos nosotros de nuestros ancestros, de ADN. nuestra, ¿sí? Y en cualquier momento se puede presentar, no necesariamente en cualquier momento. En cualquier momento, sobre todo cuando hay un cuadro de estrés profundo, una eventualidad de estrés o un entorno hostil constante. Entonces se puede detonar la esquizofrenia. Es por eso que hay muchas investigaciones cuando vemos a un paciente esquizofrénico o esquizo, como le llamamos nosotros, vamos a ver el entorno del sujeto, a qué ha sido sujeto la persona en estos últimos meses, qué fue del detonante. Por ejemplo, una persona con bipolaridad también. Tengo una paciente que estaba bien, aparentemente, y se fue a estudiar a Australia, una joven de 26 años. Tuvo muchísimas presiones allá en la universidad y en su trabajo y desgraciadamente empezó a tener problemas de hipotimia, de hipertimia y no llegaba a una eutimia. La hipotimia es grado de estado anímico bajo. Todavía no llega a ser depresión.
pero siempre está, y de repente viene Un una ejemplo, un hipertimia. ejemplo un ejemplo de un agente bipolar, ¿cómo es? ¿Qué es un agente bipolar? Es muy importante lo que tú comentas. Mira, por lo regular, dicen, ella es una persona bipolar. ¿Por qué? Porque hoy está de buenas y mañana de malas. Eso no tiene nada que ver. A lo mejor es una Ah, persona sí, irritable o inestable. sí. En esta situación patológica de la bipolaridad, maníaco-depresivo, antes se le llamaba a esta condición, ahora es una condición bipolar, así ahora en el DSM-5 es el libro que utilizamos los psicólogos clínicos y los psiquiatras para determinar según los criterios que haya en los padecimientos y detectarlos. Bueno, por ejemplo, en la bipolaridad puede ser una persona que la empieces a ver callada, que no retenga las cosas, pierden mucha memoria, también Sí. que esté irritable, pero una semana que la veas o 15 días así, que de repente esté bien y de repente tiene 15 días que no se quiere levantar de la cama, no quiere comer, y de repente al otro día, después de 1 o 2 semanas, la ves brincando de alegría, que ya quiere comerse al mundo, que ya quiere correr a hacer todo lo que no hizo en esos 15 días, brinca, salta, sexualmente también se vuelven muy activas en ese tiempo, en ese cuadro de Ajá, hipertimia, y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos los excitadores cerebrales, los neurotransmisores del cerebro, están en excitación, que viene siendo, digamos, la noradrenalina, el glutamato, la oxitocina, la adrenalina, la dopamina. Todos ajá. esos neurotransmisores están, pero Botados. agregando, alterados, exactamente. Entonces no hay una homeostasis, no hay un equilibrio. Y de repente, pasando esa etapa de semana o 2 semanas de hipertimia, otra vez cae hasta abajo, empieza a deprimirse de la noche a la mañana, ya no se quiere levantar, sufren mucho, les vienen ataques de pánico, a veces también tienen alucinaciones auditivas bueno, es una enfermedad que tampoco tiene cura. Se puede, antes bueno, a la fecha en algunos lugares y en algunos estados y en algunos países la, la, la tratan con electroshocks para que su sistema nervioso central se acomode, Sí. y también pues con fármacos que vienen siendo como diferentes a los de los de los esquizos, pero Paranoia. algunos sí empatan. Entonces son muy Wow. fuertes, son muy fuertes. Son enfermedades muy difíciles y no son curables. Se pueden tratar, pero no son curables. Y también se debe de tratar a la familia, porque es muy difícil lidiar con una patología de esta índole. ¿Por qué? Porque acaban familias, de verdad, se acaban separando. Son terribles. Evelyn, a ver, cuéntanos, a lo mejor ya por último, los, igual los pasos de un esquizofrénico, y bueno, contándome los pasos, pero por ejemplo con alguna persona que hayas atendido, ¿no? Que me digas, mira, empezó así de sencillo, luego atacó, luego se volvió así, se vestía mal, ya no se cuidaba, cómo ajá, los pasos de cómo se van empeorando, Sí, que hayas visto tú, o sea, un ejemplo vívido, sí, claro que que mira, no, ajá, mira, por lo empezó así, no hay niños esquizofrénicos. Todo esto se va adultos. exactamente jóvenes, muy, muy jóvenes, a adultos. Empiezan a ser irritables, empiezan a tener insomnio. Hay diferentes tipos de esquizofrenias. Sí, bueno, me quedé en la paranoide, que ven, bueno, escuchan alucinaciones auditivas. Está la catatónica, que se quedan por semanas así sin moverse. De repente A se ver, mueven permita, y se, sí, sí, y sí, se sí, sí, sí. engarrotan así, se quedan. eh, Eso de que escuchan voces,
no entra en realidad, a mucha gente sí puede creer que le hablan los espíritus o es sí un daño cerebral o puede ser real también, que estén en otro plano, disculpa mi ignorancia. No, no es ignorancia, no, no, pero sí, efectivamente, no existe nada que ver con bueno, a nivel científico, yo voy definitivamente con la ciencia, inclusive en el Centro Estatal de Salud Mental, en donde hemos dado conferencias sobre esquizofrenia, fue un Sí, sacerdote a dar una con los psicólogos clínicos y los médicos neurólogos y los psiquiatras. Y fue un sacerdote, fíjate, de aquí de Querétaro, y él decía que él ha hecho muchos exorcismos, varios exorcismos, y platica sobre ello. Y de manera lógica te puedo decir que sí hay un área en el cerebro, que es en el área de Wernicke y de Broca, en el polo izquierdo del cerebro, en donde captamos los sonidos para ejecutar voces también. Del área de Wernicke es en donde captamos los sonidos y las voces, y el de Broca es en donde ya los registramos y los ejecutamos a nivel muscular, digamos. Pero, pero ha habido muchísimas investigaciones y créeme que la esquizofrenia no tiene nada que ver con espíritus, es efectivamente todo una anomalía cerebral. ¿Por qué? Porque el área blanca, no el área gris, el área blanca del cerebro se va deteriorando, las neuronas se van deteriorando. Entonces, morfológicamente también se va dañando las células cerebrales, los neurotransmisores y todo lo que complementa. La complejidad del cerebro es tan grande que todavía están sí. haciendo muchos hallazgos de lo que está pasando con la esquizofrenia. Entonces, eso es lo que te podría decir a tu pregunta. Aquí, bueno, para que sepas, muchos saludos a los que nos están viendo, España, Argentina. Saludos, Joseph. Joseph pregunta que si la esquizofrenia se cura. Ya me dijeron ahorita que no se trata. Está tu tía Marina también escuchándote. Evelyn te manda Hola, saludos. preciosa tía, Eh, hermosa. Ok, ok, entonces, si tocaste un punto, el exorcismo y todo eso, se puede decir también que lo que acaba de decir, que hubo una destrucción masiva dentro de su cerebro, de las, ¿cómo se llaman? Cuando se van uniendo se me fue el nombre, Neuronas, bueno, las células, las neuronas y todo se rompen y pueden causar cosas tremendas en el cuerpo, ¿no? correcto. Pero bueno, ya me fui a otro lado, pero bueno, cuando ya se levantan y todo eso, ya es otro show, ¿no? Ya cuando hay, Sí, ya en eso ya eso no puedes tiene, creer ya no tiene, o no puedes creer, pero la ciencia todavía, que yo sepa, no llega ahí. no llegamos a ello. Sí, por ejemplo, que la cabeza se les voltea y que de No, eso es repente falso, eso no, eso es una un película. metro, esa película, sí. Sí, bueno, está Ok. también Cuéntame una historia de algún paciente, de cómo fue su proceso. sí, claro que sí, mira, aquí llegó Juan, también por drogas, precisamente un paciente joven, de hecho, un alumno mío de la universidad, Sí, alumno de psicología clínica precisamente, y yo lo noté que tuvo un ataque de ansiedad en el salón, lo detecté y le pregunté que si estaba teniendo un ataque de ansiedad, me dijo que sí, y en ese momento empecé a trabajar con él ahí en la clase para sacarlo adelante porque no podía respirar, etcétera. Lo invité a mi consultorio para hacerle análisis, para ver qué iba a pasar con él, qué pasaba. Y efectivamente, en su discurso me platicó que tenía problemas de alucinaciones auditivas, pero cuando me dijo que él tomaba drogas y era, bueno, simpatizante de las adicciones, digamos, entonces dije, bueno, hay que separar a ver qué está pasando. Y a las 3 semanas me dijo que cada vez escuchaba más, ya sin consumir, que sí consumía poco, pero aún sin consumir las escuchaba y que veía imágenes.
Entonces, lo que hicimos fue hacerle precisamente neurológicamente, yo lo- le recomendé a un psiquiatra, perdón, a un neurólogo y le hicieron unos exámenes exhaustivos y efectivamente te estaba teniendo un daño ya a nivel, a nivel cerebral. Entonces, el diagnóstico que le hizo el neurólogo fue esquizofrénica, inicios de esquizofrenia, en donde yo me acuerdo que Juan, aquí en terapia, empezó a poner todo de su parte porque se fue también a Nueva Vida. Le di los Si primeros quieres, no nos días, digas el nombre, no digas el nombre o invéntale el nombre, pero ok. bueno, Se fue a la iglesia, a Vida Nueva, ok. se fue a un lugar especial para Ah, ok. tratarse sus adicciones, que es muy importante que sea algo integral. O sea, la atención integral es lo mejor. Para, Familia. exactamente, exactamente. Holísticamente tiene que ser atendido. Entonces Sí. empezó ya él a tomar fármacos y a dejar las drogas. Ahorita está más estable, pero sí de repente me habla y dice que se empieza a sentir con ansiedad y que ve imágenes cada 3 semanas aproximadamente. Cada ¿Qué tres es ver semanas. imágenes? ¿Que visualiza? ¿Visualiza cosas? ¿Qué visualiza? Sí, por ejemplo, en la ¿Demonios? ¿Qué noche visualiza? ve un hombre con una gabardina negra que se le acerca, que le habla, que quiere ser su Dios mío. amigo, pero Ajá. pide que otra vez entre a las drogas, que otra vez consuma drogas. Y él, ahorita, afortunadamente, su mamá está súper al pendiente y esperemos que no crezca su enfermedad a pasos agigantados, porque en esto no se sabe. Tanto se puede detener cómo se puede disparar. Nunca se sabe, Sí. depende del daño que se esté formando cerebralmente o qué daño tenga cerebralmente, reitero, por las drogas. Porque también el consumo de drogas destruye el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces, te digo que es multifactorial el por qué se puede desatar una esquizofrenia. Evelyn, wow, cuánto estoy aprendiendo. Te voy a invitar los sábados al programa. Hay mucha gente que nos está viendo. Ya entró Héctor Legarreta, también tu primo. Ay, Te tan lindo, mando un fuerte primo. saludo. Hola, te quiero. Este, Aquí me hicieron una pregunta también. Dice, he visto gente esquizofrénica que muchos religiosos la han curado. Me imagino que a lo mejor se refieren a ese tipo de métodos, como te decía, tipos exorcismos, o sea, en nombre de Cristo Jesús sales y hay una liberación, ¿qué onda? ¿Qué me puedes decir de eso, Evelyn? ¿Sí Sí, existe, no existe? definitivamente en la ciencia, te puedo decir, no existe. Yo respeto mucho eh, Ok, las creencias de la gente y todo puede suceder. Sabemos que todo puede suceder, ¿sí? ok, Porque, a ver, ya, en ya psicología explicado. no hay nada imposible, pero ante la ciencia tenemos que Es atender correcto. médicamente. Sí, ok, no digas más, sí, ya he entendido. O sea, aquí estamos hablando de ciencia, ya lo demás será para la Otro tema. religión, entrevistar es ok, ay, Evelyn, wow. Entonces, no, pues no te puedo preguntar cómo podemos ser libres de todo eso. Bueno, con medicamentos, para aquellos que me siguen preguntando cómo se llega a los esquizofrénicos, cómo se les cuida con medicamentos, ya lo dijo también Evelyn. Evelyn, ¿dónde te pueden encontrar en alguna red social o para alguna entrevista, si quieren alguna entrevista vía Zoom o algo? No sé si los puedas tratar, obviamente, pues ahí ya será cuestión de trabajo tuyo. ¿Alguna red? Claro que sí, mira, mi red es bueno, Facebook, me encuentras como Evelyn Ramírez Legarreta, psicóloga. Teléfonos no, no, teléfonos no, nada más. A donde más estoy en contacto con la gente es en Facebook. En Twitter es Cedipic, @Cedipic. Es mi centro, Ok, Centro de Diagnóstico e Intervención Psicológica Integral Querétaro. Aquí estamos a sus órdenes en Querétaro para ok. servirles, por supuesto. Se los doy. C de Eduardo, E de Ernesto, D de Dedo, I latina, P de Pedro, I de Ignacio y Q de Querétaro.
Si no lo agarraron, vuelvan a repetir el evento, ¿no? El evento, perdón, el video. Pues, Evelyn, ¿algo más que nos quieras decir? Pues nada más agradecerte La, muchísimo. como últimas preguntas, ¿qué tan importantes son hacer meditaciones para la gente? ¿Qué tan importante es meditación, meditar? Maravilloso, ¿Tú lo maravilloso. La haces? meditación, el fitness, es increíble. ¿Por qué? Porque te aquieta la mente, porque vas a estar en el aquí y en el ahora. Tu mente mientras esté en el aquí y en el ahora, en todo momento, entonces te vas a sentir relajado, vas a combatir la depresión, bueno, algunos tipos de depresiones, la ansiedad también, y es muy recomendable música para meditar, que mediten con respiraciones profundas. También en mi terapia cognitivo-conductual lo usamos muchísimo y ayuda muchísimo a la salud mental. Recomendado. Ok, vuélveme a repetir, por favor, ¿qué? Cognitiva, conductual, ¿qué era cognitiva, conductual? ¿Qué Terapia es? cognitivo-conductual. La Sí, terapia ajá. cognitiva es lo que nosotros percibimos del medio ambiente, de la vida, tu Ok. ser, ¿Mi tu entorno? conocimiento de ti mismo y Ok. cognición, lo que nosotros, conductual, lo que nosotros, cómo nos conducimos a través de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos y del medio ambiente. Cambiando Cada quien nuestro percibe diferente, ¿no? pensamiento, Ajá. cambiamos nuestra conducta. Otra vez, cambiando mi comportamiento, cambio mi conducta, ¿o cómo dijiste? Cambiando mi pensamiento, cambio mi conducta. Mejorando mi pensamiento, mejoro mi conducta. ¿Cómo cambio mi pensamiento? Como dicen, por ejemplo, es como salirte y observarme por afuera y decir, ese pensamiento no es bueno, cambia tu forma de pensar. Sí, claro, efectivamente. Y a lo mejor en la mañana agradeces a quien tú creas, a la vida le agradeces, te ves en el espejo y puedes decir, soy inteligente, soy capaz, cuantificar y cualificar lo que te rodea, las bonanzas que tienes, que puedes ver, que puedes sentir, que puedes amar, a quién tienes a tu lado, el techo que te cubre, que hoy vas a comer, todo eso, cuando empiezas a tener esa psicología positiva de lo más sencillo que te puedas imaginar, empiezas a reconocer las bonanzas que tienes en la vida tan grandiosas. Y es cuando empiezas a cambiar tu vida y es cuando empiezas a darte cuenta que empiezas a actuar de diferente manera y que empiezas a alcanzar la felicidad. Y al rato cuando estás con tu self, con tu yo, dices, ¿sabes la noticia? Qué feliz soy. Y puedo hacer feliz a los que me rodean por mis actitudes. Wow, para haberlo grabado 10 veces. Ok, tu última pregunta ya saliendo de psicología. Para Evelyn Ramírez, ¿quién es o qué es Dios? ¿Crees en Dios? ¿Qué es para ti Para mí Dios es mi Dios? fuerza, es mi voluntad, es amor, es lo que yo creo porque me ha demostrado que me ama muchísimo. Yo de hace 2 años salí de un cáncer muy agresivo, de una operación que no contaban conmigo. Yo le recé tanto a Dios que se sorprendieron los médicos de lo que avancé. Y cuando me hicieron mis últimos estudios en esos años y me dijeron no hay cáncer, no lo podían creer. Y Dios me escucha todos los días. Entonces creo que Dios me ama, yo lo amo con todo mi corazón y es por eso que estoy segura que ese ser supremo poderoso existe y existe todos los días aquí y va conmigo. Y no me le suelto, ¿eh? Nunca jamás. Señoras y señores, es mi sobrina Evelyn Ramírez Legarreta, doctora allá en Querétaro, psicóloga, psicóloga en clínica y psicóloga infantil. ¿Lo dije bien? O a ver, dime. Correcto, correcto, perfectamente bien. Ya dio sus redes, si quieren alguna pregunta, algún proceso en el cual Nestum les pueda ella ayudar, trabajar ella con ustedes, está para servirles y pues te quiero mucho, prima. Igualmente precioso. Sí, Cuídate mucho, salúdame
a Julio. Mande, gracias. Sigue construyendo, Quedé, te quiero mucho. Gracias por todo. Gracias, quedé, familia. quedé, Abrazos. quedé impresionado. Quedé Gracias. impresionado contigo y estamos en contacto. Saludos a Julio. Con mucho gusto de tu parte. Gracias. Bye. Bye bye.